Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el partido de ida de los 16avos de final de la Copa de Chile, el Colo-Colo del uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa igualó a 0 como local frente al Deportes Temuco. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 64 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que en un partido con pocas llegadas claras en ambos arcos, pero que lo dominaba el cacique, no pudo desequilibrar como lo suele hacer en su equipo, por lo que tuvieron que conformarse con el opaco empate sin goles. Ahora deberán definir la llave como visitante el jueves 23 de junio antes de que reciban al Internacional de Porto Alegre por su partido de octavos de final de la Copa Sudamericana. En el cierre de la jornada 17 del torneo Apertura de la Liga 1 Betson con 19 clubes del 2022, el Sport Huancayo igualó a 1 en su visita al Ayacucho Fútbol Club. El marcador se abría para el rojo matador con el tanto de Daniel Morales a los 33 minutos. Sin embargo, Otoniel Arce empataría 2 minutos más tarde. En la segunda mitad, los huancaínos estuvieron más cerca del triunfo y a los 72 minutos Daniel Morales volvió a marcar, pero el juez de línea cobró una posición adelantada que no existió. Ahora quiero escuchar a los que decían que siempre favorecen a los de Alianza, la U o Cristal. Los arbitrajes son horrorosos para todos por igual. La cosa es que el marcador no se movió más, dejando un sinsabor enorme en el plantel dirigido por Carlos Decio, reflejado en el mensaje de Ricardo Salcedo en su cuenta de Twitter. Gracias incompetentes, nos quitaron la ilusión, nos tiraron abajo el esfuerzo y sacrificio de estos 6 meses y como siempre no va a pasar nada, porque así vivimos. Nadie nos regaló nada en estas 17 fechas que venimos peleando el campeonato. Solo pedíamos que no nos quiten y lo hicieron justo ahora. Ojalá puedan dormir tranquilos. De esta manera, la primera opción la tiene el Melgar Arequipa, ya que en la tabla están a 3 puntos del rojo matador y la siguiente fecha podrían campeonar si le ganan al Atlético Grau en Arequipa y el Huancayo no le gana a la U en la altura de su estadio. Veremos entonces quién se lleva al final este primer certamen del año. Luego de oficializar al nuevo técnico de Universitario de Deportes, el argentino Carlos Companucci, el administrador del Club Crema, Gian Ferrari, dio una entrevista a RPP donde entre muchos temas tocó el futuro del delantero peruano Alex Valera en el equipo merengue, ya que al parecer podría estar jugando sus últimos partidos en el club de Ate. ¿Y ha llegado alguna propuesta fuerte así por Alex Valera? Ha llegado una y luego han habido acercamientos, pero nada concreto. ¿De dónde, Ian? La que llegó concreta es una de Europa. Ajá, ¿y ha quedado en stand-by? ¿Está todavía en curso o ya quedó desestimada? Sí, ha quedado en stand-by. Sí, quedó estancado a raíz de justamente el tema de estos partidos amistosos en selección y no hemos vuelto a retomar las conversaciones. Como se recuerda, el delantero de 26 años es el actual goleador del campeonato peruano con 9 tantos, por lo que desde el año pasado se le viene vinculando a clubes del exterior como el San Lorenzo de Almagro, Independiente Avellaneda, el Colo-Colo de Chile o incluso clubes de Europa como el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria o el Alcorcón de la Segunda División de España, por lo que no sería descabellado pensar de que podría emigrar en las próximas semanas al fútbol internacional, ya que estamos en pleno mercado de fichajes, pero la dirigencia crema no lo dejará ir por menos de $2 millones, en propias palabras de Gian Ferrari. Veremos entonces cómo acaba esta mini novela del fútbol peruano. Y hablando del reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol, la noche se le podría venir a Agustín Lozano. Y es que este martes 21 de junio se realizará la lectura de sentencia al TIN por delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y falsedad ideológica. Cabe señalar que durante la audiencia del 17 de junio se pidió hasta 4 años de prisión para el mandamás de la Federación Peruana de Fútbol y una multa cercana a los 12.000 soles. Si se declara culpable, Lozano quedará inhabilitado de ejercer el cargo de la Federación
y cualquier cargo público por los próximos 5 años. La magistrada acusó a Lozano de intentar indebidamente favorecer al club Juan Aurich de Chiclayo, siendo en ese momento alcalde de la municipalidad distrital de Chongoyape, aunque la defensa de Lozano sostuvo que durante el juicio oral no se probaron los delitos atribuidos a su patrocinado. Pero para aquellos que ya están descorchando el champán, porque por fin nos desharemos de la patética gestión de Lozano al mando de nuestro balompié, les recuerdo que estamos en el Perú y aquí la justicia solo es para los que tienen dinero o tienen influencias. No por nada vimos a Lozano en juntas con el aún presidente de la República o prestando las canchas de la Viena a gente cercana al gobierno de turno. Veremos entonces cómo acaba este largo entramado judicial, donde esperemos que se haga justicia real, y luego proseguiremos con el tema de Ricardo Gareca en la selección peruana. Y hablando precisamente de la continuidad de Ricardo Gareca, como se lo comentábamos en videos anteriores, ofertas de otras selecciones no le faltan al técnico argentino, como la de Qatar o Egipto. Sin embargo, se pudo conocer en las últimas horas que el Tigre no aceptaría estas ofertas millonarias y seguiría con la bicolor. Así lo mencionó el periodista argentino Gustavo López en su programa de Radio La Red. Esto no sería la bomba en el fútbol peruano, porque es lo que la mayoría percibió luego de la conferencia de prensa que dio Juan Carlos Oblitas el viernes pasado, dejando la sensación que ya había habido un acuerdo tácito para que el entrenador de 64 años mantenga su ciclo con la bicolor. Aunque lo de la falta del plan B sí se podría poner en tela de juicio, ya que desde el fin de semana se empezó a vocear que el técnico argentino Sebastián Becachese podría ser el posible reemplazo en caso el Tigre decida no continuar con la selección peruana. Así lo mencionó el periodista deportivo Omar Ruiz de Somocurcio en su programa dominical. Según mi informante, el plan B, si no se queda Gareca, es Sebastián Becachese, 41 años, técnico de Defensa y Justicia en Argentina, ex asistente en el Boys, en Cristal, Bolognesi de San Paoli, estuvo en el Mundial del 2014 con Chile, campeón de Copa América con Chile como asistente de San Paoli, en el Mundial también del 2018, asistente de San Paoli, después se bronquearon. Becachese es una opción si es que Gareca no quiere seguir al mando de la selección peruana. Como se sabe, en las últimas horas, desde Argentina, se empezó a rebotar esta información originada aquí en Perú, y ante la duda de la continuidad de Becachese en el Defensa y Justicia de Argentina, muchos afirman que vendría a dirigir a Perú. Veremos entonces, primero, si el Tigre Gareca decide seguir con la selección peruana, y si no, en su defecto, viene el aún entrenador del Halcón de Varela. Pero, ¿tú qué crees? ¿Te gusta esta opción en la selección? ¿O a quién te gustaría ver con el buzo de la bicolor? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!